Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell 1984. 30. Espiado. Sí, volvió a decirse. Regresaría. Compraría alguno de esos cachivaches tan bonitos. Compraría el grabado de San Clemente de los daneses, lo sacaría del marco y se lo llevaría a casa oculto debajo de la chaqueta del uniforme. Haría que el señor Charrington recordara el resto del poemilla, incluso del descabellado proyecto de alquilar la habitación del piso de arriba volvió a cruzar momentáneamente por su imaginación. Durante quizás 5 segundos la exaltación lo volvió imprudente y salió a la acera sin echar una mirada a través de la ventana. Incluso había empezado a tararear con una música improvisada: naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de... De pronto se le heló el corazón y se le derritieron las tripas. Una figura con un uniforme azul llegaba por la acera a menos de 10 metros de distancia. Era la chica del departamento de ficción, la joven del cabello moreno. Empezaba a oscurecer, pero no le costó reconocerla. Lo miró directamente a la cara y luego siguió su camino como si no lo hubiera visto. Durante unos pocos segundos, Winston se quedó paralizado. Luego giró a la derecha y se alejó andando lentamente sin reparar en que iba en la dirección equivocada. En cualquier caso, ya no había duda de que la joven lo estaba espiando. Debía de haberle seguido hasta allí porque no era creíble que por pura casualidad hubiese pasado la misma noche por el mismo callejón oscuro a varios kilómetros de distancia de cualquiera de los barrios donde vivía la gente del partido. Era demasiada coincidencia. Que fuese de verdad un agente de la policía del pensamiento o solo una espía aficionada movida por un exceso de celo apenas tenía importancia. Bastaba con saber que lo estaba vigilando. Sí, lo más probable era que también le hubiese visto entrar en la taberna. Andar le costaba un gran esfuerzo. El trozo de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y casi estuvo tentada de sacarlo y tirarlo por ahí. No, lo peor era el dolor de estómago. Pasó un par de minutos convencido de que se moriría si no encontraba pronto unos servicios públicos. Pero en un barrio semejante seguro que no habría. Luego se le pasaron los retortijones y quedó solo un dolor sordo. El callejón no tenía salida. Winston se detuvo, esperó unos segundos preguntándose vagamente qué hacer. Luego dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Entonces se le ocurrió que apenas hacía 3 minutos que la joven se había cruzado con él y que, si se daba prisa, tal vez consiguiera darle alcance. Podía seguirla hasta que pasara por un lugar solitario y partirle el cráneo con un ladrillo. También podía usar el pisapapeles que llevaba en el bolsillo. Sin embargo, abandonó la idea casi de inmediato porque la mera idea de hacer cualquier esfuerzo físico le resultaba insoportable. No podía correr ni asestar un golpe. Además, ella era joven y fuerte y se defendería. Pues también pensó en correr al centro comunitario y quedarse allí hasta la hora de cerrar para tener una especie de coartada. Pero también eso era imposible. Se había apoderado de él una extenuación mortal. Lo único que quería era llegar a casa cuanto antes, sentarse y no hacer nada. Eran más de las 22 horas cuando volvió al apartamento. Las luces se apagarían a las 23:30.
Fue a la cocina y se bebió casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego fue a la mesa del hueco, se sentó y sacó el diario del cajón. No obstante, no lo abrió enseguida. En la telepantalla una metálica voz femenina vociferaba una canción patriótica. Winston se quedó contemplando las tapas imitación de mármol del libro, tratando sin éxito de acallar la voz de su conciencia. Cuando iban a apresarte siempre era de noche, siempre de noche. Lo mejor era suicidarse antes de que lo detuvieran a uno. Sin duda había gente que lo hacía. Muchas de las desapariciones eran en realidad suicidios. Pero hacía falta valor para matarse en un mundo en el que resultaba imposible conseguir armas de fuego o cualquier veneno eficaz y mortífero. Pensó con una especie de perplejidad en la inutilidad biológica del miedo y el dolor, la traición del cuerpo humano que siempre se queda paralizado en el preciso instante en que es necesario hacer un esfuerzo especial. Pues podría haber silenciado a la joven de cabello moreno si hubiese actuado con rapidez. Pero precisamente por lo extremo del peligro había perdido la capacidad de actuar. Se le ocurrió que en los momentos de crisis uno nunca lucha contra un enemigo externo, sino contra su propio cuerpo. Incluso entonces, a pesar de la ginebra, el dolor de estómago le impedía pensar de manera coherente. Y lo mismo ocurre, comprendió, en todas las situaciones aparentemente trágicas o heroicas. En el campo de batalla, en la cámara de tortura, en un barco que se hunde, los motivos por los que uno lucha pasan a un segundo plano porque el cuerpo llena el universo. E incluso cuando no estás paralizado por el miedo o gritando de dolor, la vida es una lucha momentánea contra el hambre, el frío o el sueño, contra un dolor de estómago o de muelas. Abrió el diario. Era importante que escribiera alguna cosa. La mujer de la telepantalla había empezado otra canción. Su voz parecía clavarse en el cerebro como un cristal astillado. Intentó pensar en O'Brien, para quién o a quién estaba escribiendo el diario, pero en lugar de eso empezó a pensar en lo que le ocurriría cuando lo detuviera la policía del pensamiento. Si lo mataran en el acto no tendría mayor importancia. Uno ya contaba con que lo matasen. Pero antes de morir nadie hablaba de esas cosas y sin embargo todos lo sabían. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo pidiendo clemencia, el crujido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones de pelos sanguinolentos. ¿Por qué había que soportar eso? ¿Por qué no era posible acortar unos días o unas semanas la propia vida? Nadie escapaba sin que lo descubrieran y nadie dejaba de confesar. Una vez sucumbía uno al crimental, la muerte era inevitable. ¿Por qué entonces ese horror que no cambiaba nada tenía que seguir esperándole ahí en el futuro? ¿Por qué? Intentó con un poco más de éxito que antes recordar la cara de O'Brien. Nos encontraremos donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston sabía o creía saber a qué se refería. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado que nadie vería, pero en el que por medio de la adivinación se podía participar de una manera mística. Sin embargo, con la voz de la telepantalla martilleándole los oídos, no pudo seguir el hilo de su propio pensamiento. Se llevó un cigarrillo a los labios. La mitad del tabaco cayó en el acto sobre su lengua, un polvillo amargo que resultaba difícil escupir.
El rostro del hermano mayor volvió a flotar en su imaginación, reemplazando el de O'Brien. Igual que había hecho unos días antes, sacó una moneda del bolsillo y la miró. La cara del hermano mayor lo miró solemne, tranquilo, protector, pero ¿qué clase de sonrisa se ocultaba detrás de aquel bigote? Como un sordo tañido, Winston recordó las palabras. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. Y no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon www.patreon.com/kepa-amuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.